Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Como habéis visto en el título, hoy os voy a traer una lectura susurrada de un libro que no os había traído antes ni lo había leído antes, pero que me lo ha dejado mi padre y que me gustaría leerlo con vosotros. Así que espero que os guste mucho, que la disfrutéis. Y si eres nuevo, pues bienvenido. Vamos a empezar. Vamos a leer primero la contraportada para ponernos un poquito en contexto. En un mundo apocalíptico donde llueve ceniza, un hombre y un chico cruzan a pie el territorio norteamericano en dirección al sur. El hambre es mucho más que una preocupación diaria. Es la medida de todas las cosas, y las bandas de caníbales asolan el país convertido en un yermo donde solo la barbarie ha echado raíces. El amor de un padre por su hijo es, sin embargo, la única luz de una tierra que ha perdido a sus dioses. Quizá el fuego de la civilización no se haya apagado para siempre. Vamos a empezar. Al despertar en el bosque, en medio del frío y la oscuridad nocturnos, había alargado la mano para tocar al niño que dormía a su lado. Noches más tenebrosas que las tinieblas y cada uno de los días más gris que el día anterior. Como el primer síntoma de una glaucoma, frío, empañando el mundo. Su mano subía y bajaba al compás de la apreciada respiración. Retiró la lona de plástico y se puso de pie, envuelto en aquellas prendas y mantas pestilentes, y buscó algún atisbo de luz en el este, pero no lo había. En el sueño del que acababa de despertar vagaba por una gruta y el niño lo llevaba de la mano. La luz de los dos bailaba en las húmedas paredes de roca caliza, como peregrinos de fábula engullidos y extraviados en las entrañas de una bestia granítica. Húmeros de piedra donde el agua goteaba y cantaba, tañendo sin tregua en el silencio los minutos de la tierra y sus horas y días y años, hasta que se hallaban en una enorme estancia de piedra donde había un lago antiguo y negro, y en la orilla opuesta un ser que levantaba su chorreante boca del gour y miraba hacia la luz con unos ojos tan blancos y ciegos como los huevos de araña. Balanceaba su cabeza a ras de agua como para captar el olor de aquello que no podía ver. Agazapado allí, pálido y desnudo y translúcido, sus huesos de alabastro grabados en sombra en las rocas que tenía detrás, sus intestinos, su palpitante corazón, el cerebro que latía dentro de una empañada campana de cristal. La criatura movía la cabeza de lado a lado y luego soltaba un gemido grave y daba media vuelta y dando tumbos se alejaba silenciosamente hacia la noche. Se levantó con la primera luz gris y dejó al chico durmiendo y caminó hasta la carretera y en cuclillas estudió la región que se extendía al sur, árida, silenciosa, infame. Debía ser el mes de octubre, pero no estaba seguro. Hacía años que no usaba calendario. Irían hacia el sur. Aquí era imposible sobrevivir un invierno más. Cuando hubo clareado lo suficiente, observó el valle con los prismáticos, todo palideciendo hasta sumirse en tinieblas. La suave ceniza barriendo el asfalto en remolinos dispersos. Examinó lo que podía ver, segmentos de carretera entre los árboles, muertos allá abajo, buscando algo que tuviera color, algún movimiento, algún indicio de humo estático. Bajó los prismáticos y se quitó la mascarilla de algodón que cubría su cara y se frotó la nariz con el dorso de la muñeca. Y luego miró otra vez. Se quedó allí sentado con los gemelos en la mano, viendo como la cenicienta luz
del día cuajaba sobre el terreno. Solo sabía que el niño era su garantía y dijo: si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca. Cuando volvió el chico seguía durmiendo. Retiró la lona de plástico azul que lo cubría y la dobló y la llevó al carrito de supermercado y la metió dentro y regresó con los platos y unos copos de avena en su bolsa de plástico y una botella de plástico de sirope. Extendió en el suelo la pequeña lona que le servía de mesa y colocó las cosas y se sacó la pistola del cinturón y la dejó sobre el mantel y luego se quedó mirando cómo dormía el chico. Se había quitado la mascarilla por la noche y estaba sepultada bajo las mantas. Observó al chico y miró entre los árboles hacia la carretera. Ese lugar no era seguro. Ahora que era de día podían verlos desde la carretera. El chico se movió, luego abrió los ojos. «Hola, papá», dijo. «Aquí estoy, ya lo sé». Una hora después estaban en la carretera. Él empujaba el carrito y entre los dos cargaban las mochilas. En las mochilas había cosas básicas, pero si tenían que abandonar el carrito y echar a correr. Asegurado el asta del carrito, había un retrovisor de motocicleta que él utilizaba para mirar la carretera a sus espaldas. Se subió un poco más la mochila y observó el campo devastado. La carretera estaba desierta. En el pequeño valle la serpiente todavía gris de un río, inmóvil y precisa. A lo largo de la orilla unos carrizos secos. «¿Estás bien?», dijo. El chico asintió la cabeza. Luego echaron a andar por el asfalto bajo una luz gris plomo, arrastrando los pies por la ceniza, cada cual el mundo entero para el otro. Cruzaron el río por un viejo puente de hormigón y varios kilómetros más adelante llegaron a una estación de servicio. Se quedaron observando desde la carretera. «Creo que deberíamos ir a ver, echar una ojeada». La maleza por la que vadearon se convertía en polvo a su paso. Cruzaron el arcén de asfalto quebrado y buscaron el tanque que alimentaba a los surtidores. No había tapón y el hombre se acodó en el suelo para olfatear el caño, pero el olor a gasolina era solo un rumor, tenue y rancio. Se puso de pie y miró hacia el edificio. Los surtidores, con sus mangueras curiosamente todavía en su sitio. Las ventanas intactas. La puerta del taller estaba abierta y el hombre entró. Un armario metálico para herramientas adosado a una pared. Registró los cajones, pero allí no había nada que le sirviera. Bueno, manguitos de media pulgada, un destornillador de trinquete. Miró a su alrededor, un barril metálico lleno de basura. Entró en la oficina, polvo y ceniza por todas partes. El chico permaneció en el umbral. Una mesa metálica, una caja registradora, viejos manuales de automóvil hinchados y empapados. El linóleo estaba sucio y se alabeaba debido a las goteras del techo. Fue hasta la mesa y se quedó allí de pie. Luego cogió el teléfono y marcó el número de la casa de su padre en tiempos pasados. El chico le observó. «¿Qué estás haciendo?», dijo. Unos 300 metros carretera abajo se detuvo y volvió la vista atrás. «No lo hacemos bien», dijo. «Tenemos que volver». Sacó el carrito de la calzada y lo apoyó de costado en un sitio donde no pudiera ser visto y dejaron allí sus mochilas y regresaron a la gasolinera. En el taller sacó a rastras el barril y volcó toda la basura y seleccionó las botellas de aceite de 1/4 de litro. Se sentaron en el suelo para recoger los pozos de cada una de ellas, dejando las botellas boca abajo de manera que fueran escurriéndose en un cozo hasta que tuvieran casi medio cuarto de aceite para motor. Enroscó el tapón de plástico y limpió la botella con un trapo y la sopesó. Aceite para que su candilejo iluminara los largos crepúsculos grises. Los largos amaneceres grises. «Así podrás leerme un cuento», dijo el chico.
¿Verdad, papá? Sí, dijo el hombre. Al otro extremo del valle, la carretera atravesaba un arroyo completamente negro. Troncos de árboles calcinados y desprovistos de ramas a ambos lados. La ceniza moviéndose sobre el asfalto y las manecillas flojas de cable ciego que colgaban de los ennegrecidos postes de luz, gimiendo débilmente con el viento. Una casa incendiada en medio de un claro y más allá un tramo pradera agreste y gris y un banco de lodo rojo donde había unas obras abandonadas. Un poco más lejos, vallas publicitarias anunciando moteles. Todo como en otros tiempos, solo que descolorido y desgastado por la intemperie. En lo alto del cerro se detuvieron pese al frío y el viento para recuperar el resuello. Miró al chico. «Estoy bien», dijo éste. El hombre le puso una mano en el hombro y señaló con la cabeza hacia el campo que se abría allá abajo. Cogió los gemelos del carrito y observó la llanura donde la carretera hasta donde las formas de una ciudad destacaban en el gris general, como un dibujo al carbón en medio del páramo. Nada que ver, ninguna columna de humo. «¿Puedo mirar?», dijo el chico. «Claro que puedes». El chico se inclinó sobre el carrito y ajustó el enfoque. «¿Qué ves?», dijo el hombre. «Nada». Bajó los prismáticos. «Está lloviendo, sí», dijo el hombre. «Ya lo sé». Dejaron el carrito en un barranco cubierto con la lona y subieron la cuesta entre los oscuros postes de árboles todavía en pie, hasta donde él había visto un saliente corrido de roca y se sentaron bajo el alero rocoso y vieron cómo las grises cortinas de lluvia batían el valle. Hacía mucho frío. Se acurrucaron el uno junto al otro, arropados cada cual en una manta sobre las chaquetas respectivas, y al cabo de un rato dejó de llover y solo quedó el gotear en el bosque. Cuando hubo despejado, bajaron hasta el carrito y retiraron la lona y cogieron sus mantas y las cosas que necesitaban para pernoctar. Remontaron de nuevo el cerro e hicieron el campamento en la tierra seca, bajo las rocas, y el hombre se sentó con los brazos alrededor del chico intentando darle calor. Envueltos en las mantas, viendo cómo la indescriptible oscuridad venía a amortajarlos. El contorno gris de la ciudad desapareció como un fantasma con la llegada de la noche, y el hombre encendió la pequeña lámpara y la puso a resguardo del viento. Una vez en la carretera, cogió al chico de la mano y subieron la loma hasta donde la carretera alcanzaba su punto más alto, y pudieron recorrer con las vistas la región que se oscurecía hacia el sur, de pie a merced del viento. Envueltos de las mantas, buscando un indicio de fuego o lámpara, no vieron nada. La lámpara que habían dejado en la ladera era poco más que una mota de luz, y al cabo de un rato regresaron. Todo demasiado húmedo como para encender una lumbre. Tomaron su miseria cena y se acostaron, con la lámpara entre ambos. Él había traído el libro del chico, pero el chico estaba demasiado cansado para leer. «¿Podemos dejar la luz encendida hasta que me duerma?», dijo. «Sí, claro que podemos». Estuvo mucho rato tratando de dormir. Al cabo se dio la vuelta y miró al hombre. Su rostro a la luz de la pequeña lámpara rayado de negro por la lluvia como un actor dramático de la antigüedad. «¿Puedo preguntarte una cosa?», dijo. «Naturalmente. Nos vamos a morir algún día, pero no ahora. ¿Y todavía vamos hacia el sur?». «Sí». «Para no pasar frío». «Así es». «Vale». «¿Vale qué?». «Nada, solo vale. Duérmete». «Vale. Voy a apagar la luz, ¿de acuerdo?». «De acuerdo». «Y luego, ya a oscuras, ¿puedo preguntarte algo?». «Naturalmente». «¿Qué harías si yo muriera?». «Si tú murieras, yo también querría morirme». «¿Para poder estar conmigo?». «Sí, para poder estar contigo». «Vale». Se quedó escuchando el goteo del agua en el bosque, lecho, rocoso, el frío y el silencio, las cenizas del mundo difunto trajinadas de acá para allá por los crudos y transitorios vientos en el vacío. Llevadas, esparcidas y llevadas de nuevo, todo desencajado de sus apuntalamientos.
sin soporte en el viento cinereo, sostenido por una respiración temblorosa y breve. Ojalá mi corazón fuese de piedra. Despertó antes del alba y vio despuntar el día gris, lento y medio opaco. Se levantó mientras el chico dormía y se puso los zapatos y envuelto en la manta caminó entre los árboles. Bajó a una grieta en la piedra caliza y se agachó para toser y tosió durante mucho rato. Luego permaneció de hinojos en las cenizas. Levantó la cara al pálido día. «¿Estás ahí?», susurró. «Te veré por fin. ¿Tienes cuello por el que estrangularte? ¿Tienes corazón? ¿Tienes alma? Maldito sea eternamente. Oh Dios», susurró. «Oh Dios». Cruzaron la ciudad a mediodía del día siguiente. Él tenía la pistola a mano sobre la lona doblada que cubría el carrito. Llevaba al chico pegado a él. Casi toda la ciudad estaba quemada. No había señales de vida. Coches en las calles con una costra de ceniza. Todo cubierto de ceniza y polvo. Rastros fósiles en el fango reseco. Un cadáver en un portal, tieso como el cuero, haciéndole un mojín al día. Se arrimó al chico. «Ten presente que las cosas que te metes en la cabeza están ahí para siempre», dijo. «Quizás deberías pensar eso. Algunas cosas las olvidas, ¿no?» «Sí, olvidaba lo que quería, lo que quieres recordar y recuerdas lo que quieres olvidar». A 1,5 kilómetros de la granja de su tío había un... Él se sentaba en la parte de atrás del bote con la mano colgando en el agua helada mientras su tío batía los remos. Los pies del viejo en sus zapatos negros de chaval apuntalados en los apoyos. Su sombrero de paja, su pipa de mazorca entre los dientes y un hilo de saliva colgando de la cazoleta de la pipa. Se volvió a echar un vistazo a la otra orilla, acunando los remos por sus asideros, sacándose la pipa de la boca para limpiarse el mentón con el dorso de la mano. La orilla estaba flanqueada de abedules, que se erguían pálidos como huesos contra un fondo de árboles de hoja perenne. El borde del lago, una escollera de retorcidos tacones grises, desgastados por la intemperie. Árboles abatidos por un huracán años atrás. Los árboles propiamente dichos habían desaparecido, cerrados para leña hacía ya tiempo. Su tío hizo virar el bote y levantó los remos y se dejaron llevar hacia los arenosos bajíos, hasta que el espejo de popa arañó la arena. Una perca muerta panza arriba en el agua transparente. Hojas amarillas dejaron sus zapatos sobre las tablas pintadas, calientes, y tiraron del bote hasta la playa y sacaron el ancla al extremo de su soga. Una lata de manteca de cerdo llena de cemento con un cáncamo en el centro. Caminaron por la orilla mientras su tío examinaba los tocones, chupando de su pipa, un rollo de cuerda de hamaca al hombro. Eligió un tocón y lo volcaron entre los dos utilizando las raíces para hacer palanca, hasta dejarlo medio flotando en el agua. Los pantalones subidos hasta las rodillas y aún así se les mojaron. Ataron la cuerda a un listón en la popa del bote y cruzaron una vez al lago, otra vez al lago, tirando del tocón detrás de ellos. Para entonces ya había anochecido, solo el repetido vaivén de los remos en sus chumaceras. El lago como un cristal oscuro y ventanas iluminadas aproximándose por la orilla. En algún sitio una radio, ninguno de los dos había dicho palabra. Así era el día perfecto de su infancia, el monde para días futuros. Continuaron rumbo al sur durante días y semanas, solitarios y empecinados. Una inhóspita región montañosa, casas de aluminio. A veces veían tramos de la interestatal. Allí abajo, entre los árboles desnudos de segunda formación. Frío y más frío cada vez. Pasado el desfiladero, se detuvieron y contemplaron el gran golfo que se extendía al sur donde todo estaba quemado, hasta donde les alcanzaba la vista. Renegridas formas rocosas despuntando entre los bancos de ceniza y oleadas de cenizas elevándose para alejarse sobre la tierra baldía.
la senda de un solo paco moviéndose invisible más allá de las tinieblas. Vadearon durante días aquel terreno cauterizado. El chico había encontrado unos lápices de colores y pintó unos colmillos en su careta y siguió caminando sin quejarse. Una de las ruedas delanteras del carrito se había torcido. ¿Qué se podía hacer? Nada. Allí donde todo estaba quemado, hasta las cenizas era imposible encender una lumbre, y las noches eran más largas, oscuras y frías que las que habían encontrado hasta ahora. Un frío como para agrietar las piedras, como para quitarte la vida. Abrazó al chico que tiritaba, y contó cada frágil respiración en medio de la negrura. Despertó al oír un trueno en la distancia y se incorporó. Una luz débil en el derredor, temblorosa y sin origen, refractada en la lluvia de hollín a la deriva. Ajustó la lona para taparlos a los dos y permaneció despierto un buen rato, a la escucha. Si se mojaba no habría fuego con el que calentarse. Si se mojaba, lo más probable era que muriesen. La negrura en la que despertaba aquellas noches era ciega e impenetrable. Una negrura como para que dolieran los oídos al escuchar. Tenía que levantarse con frecuencia. Solo el sonido del viento entre los árboles pelados y ennegrecidos se levantó y permaneció tambaleante en aquella helada oscuridad autista con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, mientras su cerebro se esforzaba en hacer sus cálculos vestibulares. Una antigua crónica, buscar la vertical, ninguna caída salvo precedida por una declinación. Dio varias zancadas grandes hacia el vacío, contándolas para el regreso. Los ojos cerrados, los brazos remando, vertical respecto a qué. Algo anónimo en la noche, filón o matriz, por la cual él y las estrellas eran satélites comunes. Como el gran péndulo en su torronda, escribiendo a lo largo del interminable día, moviéndonos de un universo del que se puede decir que nada sabe y sin embargo algo debe saber. Cruzar aquella región costrosa y gris les llevó 2 días. Más allá la carretera seguía la cresta de un cerro a ambos lados del cual el monte árido descendía. «Está nevando», dijo el chico. Miró al cielo. Un solitario copo grisáceo que se cayera de un tamiz. Lo atrapó en la palma de su mano y lo vio expirar como la postrera hostia de la cristiandad. Siguieron penosamente adelante cubiertos con la lona, los húmedos copos grises bailando y cayendo hasta quedar en nada. Nieve fangosa y gris en las cunetas, un agua negra corriendo por debajo de los empapados montones de ceniza, no más fuegos de paja en los cerros lejanos. Pensó que los cultos de sangre se habrían consumido unos a otros. Nadie utilizaba carretera, ni policías ni maleantes. Al cabo de un rato llegaron a un taller de auxilio en carretera y se quedaron en el umbral y contemplaron las ranchas de aguanieve gris que caían de las montañas. Reunieron unas cajas viejas e hicieron fuego en el suelo, y él buscó unas herramientas y vació el carrito y se sentó a reparar la rueda. Extrajo el tornillo y taladró el collar metálico con un taladro manual e improvisó un manguito nuevo de un trozo de tubería que había cortado con una sierra de arco. Luego la atornilló todo otra vez y puso el carrito derecho y lo hizo girar. Rodaba bastante bien. El chico se quedó observándolo todo. Por la mañana se pusieron en camino. Una región desolada, una piel de jabalí claveteada a la puerta de un granero, raída, el rabo menudo, dentro del granero 3 cuerpos colgando de las vigas, secos y polvorientos entre los tenues rayos de luz cegada. Ahí podría haber algo, dijo el chico, podría haber maíz o algo así. Vámonos, dijo el hombre. Lo que más le preocupaba eran los zapatos, eso y comer. La comida, siempre la comida. En un viejo ahumadero de ladrillo terciado encontraron un jamón colgado de un gancho de carnicería en una esquina alta. Parecía sacado de una tumba, tan reseco y mustio. Hizo unas cortes con el cuchillo, dentro una carne salada de un rojo intenso, sabrosa y buena.
Esa noche frieron unas lonchas gruesas con la lumbre y luego pusieron a cocer las lonchas a fuego lento con una lata de alubias. Más tarde el hombre se despertó a oscuras creyendo oír bramidos de ranas toro por la parte de las lomas. Luego el viento cambió de dirección y solo hubo silencio. En sueños su pálida novia iba hacia él desde una verde bóveda de ramas. Sus pezones como de marga y sus costillas pintadas de blanco llevaban un vestido de gasa y sus cabellos oscuros estaban recogidos con peinetas de marfil, peinetas de concha. Su sonrisa, su mirada baja por las mañanas, volvía a nevar. Cuentas de hielo gris en ristras sobre las cables de electricidad. Desconfiaba de todo eso. Decía que los sueños correctos para un hombre en peligro eran sueños de peligro y que los demás eran solo las llamadas de la languidez y de la muerte. Dormía poco y dormía mal. Soñó que despertaba en un bosque florido con pájaros volando frente a él, y el niño y el cielo era de un azul dolorido. Pero ella estaba aprendiendo a despertarse de esos mundos de sirena. Espero que os haya gustado mucho esta lectura.